Muy bien, estamos acá dando inicio a nuestro mensaje de hoy aquí en Biblia Libre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. Estamos muy contentos, estamos muy felices de que usted esté con nosotros en el día de hoy acompañándonos en un estudio más de la Escritura, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Hoy gozosos, alegres, contentos, felices por un día más de bendición, por un día más de vida, por un día en el que el Señor seguramente estará con nosotros, nos bendecirá, nos hablará. Yo doy gracias a todas las personas que han estado esperando, a todas las personas que se están uniendo poco a poco a esta transmisión. Le pido el favor al que ya está ahí que la comparta. Inmediatamente comparta esta transmisión, inmediatamente dele like, inmediatamente comente algo en la caja de comentarios, inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso hace que el motor de búsqueda de YouTube y de Facebook pueda hacer que salga más este video a otras personas, que seguramente hay mucha gente que en este momento de aislamiento está buscando una prédica de la palabra del Señor, está buscando alguien que le predique las Sagradas Escrituras y bueno, seguramente encontrará muchísimas opciones, pero nosotros queremos predicar la palabra del Señor de una manera sana, ortodoxa y bíblica. Y hay muchas de esas otras opciones que no lo hacen así. Hay muchos que están engañando y robando por medio de la palabra del Señor. Y nuestro propósito no es ese. Nuestro propósito es enseñar. Nuestro propósito es discipular. Hemos venido hablando el tema, mi hermano querido, mis hermanos queridos, el tema de las misiones de la iglesia dentro de eclesiología. Hemos mirado varios núcleos. Primer núcleo, cómo reconocer una iglesia de sana doctrina. Vaya a las 4 o 5 predicaciones que hay sobre ese tema. Segundo núcleo, que es el que estamos viendo ahora, las misiones de la iglesia. Vimos el propósito y misión de la iglesia, vimos la misión evangelizadora, la discipuladora, y hoy hablaremos de la misión, ya les voy a decir cuál misión. Pero antes de, oh, nos dejaste en suspenso. Antes de eso, antes de ingresar con todo eso, quiero pedirles el favor que invite a sus hijos. Dígale a su hijo o a su hija, a sus adolescentes, niños, que lo acompañen una hora y que después usted les acompañará el resto de la tarde, les dedicará todo el tiempo. Pero es muy importante para mí, y he estado orando por eso, y para usted también, que aprendamos a escuchar la palabra de Dios en familia, que aprendamos a escuchar la palabra de Dios en nuestro hogar, con nuestros seres queridos. Así que invite a sus hijos, invite a todas las personas con las que usted vive, a sus padres, a sus familiares, y repórtenos y mándenos fotos. Nos encantan ver cuando nos mandan fotos de las personas que están viendo la palabra, que están escuchando la escritura. Aliste su cuaderno, aliste su esferito y toma apuntes, porque hoy vamos a aprender cosas maravillosas. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios y Padre Celestial por el honor, por el privilegio que nos da de compartir aquí, juntos, como hermanos, en armonía. Bendito Dios y Padre Santo, eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Y hoy te damos muchas gracias por el honor y el privilegio que nos das de estar reunidos con nuestros hermanos de manera virtual. Desafortunadamente en este tiempo, en muchos de nuestros países y ciudades, no podemos hacerlo de forma física como conviene y como sería lo más hermoso. Pero lo hacemos de forma virtual, sabiendo y entendiendo que tú estás en todas partes y que nuestros hermanos están en este momento con nosotros en el mismo espíritu, adorando y buscando tu presencia, Señor, y queriendo adorarte y queriendo orar y orando los unos por los otros en unidad, en coinonía, en confraternidad. Señor, bendice a cada uno de los hombres y mujeres que están viendo este sermón, a los que ya se han unido, a los que se unirán dentro de unos minutos, a aquellos que lo verán en diferido. Señor, bendíceles, háblales, toca sus corazones y sus vidas. Llega, Señor, a ellos de una manera especial. Yo te ruego que esta palabra no quede en vano, que esta palabra, Señor, pueda ser interiorizada por cada uno de nosotros y que podamos, Señor, entender, que podamos, Señor, comprender la importancia, mi amado Dios, de este tema. Un tema que generalmente no es predicado en la mayoría de las iglesias o congregaciones, pero que hoy queremos predicar aquí, porque creemos que es un tema maravilloso y muy importante. Te doy muchas gracias, mi amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Bien, ya está con su familia, ya está con sus hijos, ya está con sus seres queridos, ya tiene el cuadernito, ya tiene el esfero. Pues alístese, porque vamos a estudiar la palabra. Y vamos a estudiar este tipo de temas que son los que nosotros predicamos, que es la doctrina bíblica, que es la palabra de Dios quien nos lleva a estos temas y que desafortunadamente en muchos lugares no se predica. En muchos lugares no se habla de las misiones de la iglesia, solo te hablan de prosperidad, de dinero, de bendición, de campeón en ti, de todas esas cosas, pero no te hablan del compromiso que tú tienes delante de Dios. Porque cuando hablamos de las misiones de la iglesia, estamos hablando de cosas que los verdaderos cristianos tenemos que hacer delante de Dios como un servicio a Dios. Y hemos hablado de la misión evangelística, como el Señor nos ha mandado a una gran comisión de anunciar el evangelio a toda criatura. Hemos hablado de la misión discipuladora, que es esa misión central en donde el Señor nos dijo, haced discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha mandado a que cada una de las personas que crean en Él se conviertan en seguidores fieles de Él. De eso hablamos en el último mensaje. Y hoy hablaremos sobre la misión litúrgica. Escúcheme muy bien. Cuando uno escucha la palabra liturgia, uno se imagina la iglesia católica de una vez, ¿sí o no? Uno se imagina una misa católica, católica romana. Uno se imagina una misa. A mí me hablaban de liturgia y me daba sueño de una vez, porque con todo respeto de mis amigos romanos, pero para mí, yo fui durante muchos años incluso monaguillo, serví de monaguillo. No lo creerá, pero yo estaba allá, yo hice todo el curso de monaguillo, sacristán, toda esa cosa, cuando era un niño. Pero me aburría terriblemente. Y nunca entendí la verdad nada. Yo solo hacía lo que me decían que tenía que hacer. Y media hora o una hora por mucho se me hacía eterna. Pero cuando vengo y estamos hablando de la palabra de Dios y predicando el evangelio, pueden pasar horas y yo me divierto, me gozo, porque entiendo lo que estoy haciendo. Ahora, cuando hablemos de liturgia, no se imagine la misa romana, porque no es eso a lo que hacemos referencia. La palabra liturgia viene del griego koiné, viene de una palabra latina que a su vez viene del griego koiné, leiturgia. No sé cómo se dice el acento, yo parezco brasileiro. Leiturgia. Liturgia, que significa acción del pueblo o servicio público popular. Eso es todo lo que significa. Un servicio público. No tenía en el original griego, de hecho, una implicación religiosa. Era más una implicación civil. Cuando se hablaba de la liturgia en Grecia, se hablaba de un servicio público. Es como el que trabaja para el Estado, una cosa así. Es trabajar prestando un servicio público. Ahora, esa palabra liturgia aparece en varios sentidos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Aparece 7 veces haciendo referencia precisamente a una obra civil. Aparece también haciendo referencia al trabajo que hacían los judíos dentro de las sinagogas. Y hacía referencia también a un culto comunitario. También hace referencia a la reunión de los cristianos para adorar al Señor y el servicio que se presentaba dentro de la iglesia en honor a Dios. En pocas palabras, como liturgia significa todo lo que se hace comunitariamente, en grupo, pues cuando hablamos de la liturgia estamos hablando de cómo en grupo, en comunidad, como hermanos, servimos al Señor. Estamos hablando de un trabajo grupal. Y recalco otra vez la importancia de trabajar como iglesia, que el Señor nos ha llamado a ser eclesia, llamados fuera, nos ha llamado fuera del sistema mundo para hacer de nosotros un pueblo escogido, santo, agradable a Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro. Somos iglesia. Y tenemos que estar juntos y trabajar juntos. Biblia Libre no intenta dividir la iglesia, intenta unirla, pero en la sana doctrina. Intenta denunciar la falsa doctrina, pero con aquellos que predican la sana doctrina estamos unidos. Estamos en un mismo propósito. Aquellos que predicamos la ortodoxia más allá de pequeñas diferencias paralelas, si en lo fundamental estamos unidos, entonces procuramos trabajar juntos, hacer liturgia. Entonces la liturgia es todo lo que se hace en comunidad dentro de la iglesia local.
Liturgia, definición normal: conjunto de prácticas y reglas establecidas para la celebración de las ceremonias religiosas. Esa es la definición de diccionario, digámoslo así, de diccionario bíblico. Conjunto de prácticas y reglas establecidas para la celebración de las ceremonias religiosas. Y aquí, pues es una definición demasiado amplia. Vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo varias cosas. La liturgia entonces es todo lo que se hace dentro del culto. Es el culto en sí mismo. Es todo lo que se hace dentro de la iglesia local. Se hace en comunidad, se hace en grupo. Todo lo que hacemos, ¿para quién? Para Dios, en servicio, honor y homenaje a nuestro Dios. La misión litúrgica tiene que ver con todo lo que la iglesia como grupo hace para adorar a Dios, para entrar en la presencia de Dios. Bueno, todos estamos siempre en la presencia de Dios. Alguno me va a decir, hermano, pero ¿cómo así? ¿Siempre? ¿Acaso Dios se fue? No, todos estamos en la presencia de Dios. Sí, pero cuando usamos este lenguaje metafórico de entrar en la presencia de Dios, me refiero a que cuando hacemos una reunión o un culto específico, ese culto en grupo lo hacemos en homenaje a Dios, tal cual si Dios estuviese ahí físicamente. Sabemos que Él está ahí, Él está en todas partes, claro que sí. Pero la liturgia, como homenaje al Señor y al ser un evento exclusivamente dirigido al Señor, debe tener un sentido de respeto y un sentido de reverencia, ¿me hago entender?, especial a nuestro Dios. Ahora, en pocas palabras, la liturgia es todo lo que se hace dentro del templo en honor a Dios. Y eso tiene que ver con orden de culto, alabanza, ofrenda, etc. Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a analizar en este primer mensaje y seguramente en un segundo mensaje. Ya de una vez hago spoilers, no voy a terminar este mensaje hoy. Hago spoilers. La próxima semana vamos a seguir con litúrgica. Y usted se va a emocionar al escuchar esto. Primero, Salmos 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré ¿a dónde? En tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en temor. Cuando vemos nosotros el templo de Jerusalén, estamos viendo que todo lo que realiza, toda la ceremonia religiosa que se realizaba dentro del templo de Jerusalén, no solamente es tipo y sombra de Cristo y de su obra redentiva o redentora, sino también es tipo y sombra de la iglesia. Por tal motivo, Pablo dijo que nosotros, nuestro cuerpo, es ahora el templo del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en un templo hecho por mano de hombre, ahora habita en los hombres. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Pero ¿eso qué significa? Que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de la iglesia. La forma de adoración, los mecanismos de adoración, la liturgia nos lleva hacia la iglesia. Pero eso no nos lleva a pensar en similitudes o en símil que no aplican. Voy a hacerme entender aquí. Que la adoración en el templo sea tipo y sombra de la adoración que Dios quiere en su iglesia, no significa que los pastores tomen el lugar de los sumos sacerdotes del templo, por ejemplo. Porque es que la Biblia nos dice que ahora todos somos reyes y sacerdotes. Y el protestantismo ha predicado históricamente el sacerdocio universal de los santos. Es decir, todos tenemos una responsabilidad sacerdotal. Y es que de ese símil que les digo que no aplica entre el sacerdote del Antiguo Testamento y el pastor de ahora, es de donde muchos se justifican para así como el sumo sacerdote recibía los diezmos, entonces el pastor recibe los diezmos. Pero ese símil no aplica. Y no aplica por lo mismo que acabo de decir. Todos somos sacerdotes. Sí, hay un pastor, pero ese pastor es un guía, es un orientador, es el que predica la palabra, pero la responsabilidad sacerdotal está sobre todos. Todos tenemos la misma responsabilidad sacerdotal. En la iglesia, a diferencia que en el antiguo templo,
todos tenemos acceso hasta el lugar santísimo, hasta la presencia misma de Dios. Por eso el velo del templo se rompió y todos podían entrar ahora al lugar santísimo. Eso simbolizaba precisamente en la muerte de Cristo cuando se rompe el velo del templo. Antes solo lo hacía ¿quién? El sumo sacerdote. Ahora, ¿quiénes podemos entrar a ese lugar directamente a hablar con el Señor? Todos nosotros. Por eso eso no aplica. Sin embargo, todas las normas, reglas, prácticas, sacrificios, todo se cumplió en Cristo Jesús. Y es símil de la iglesia. Es tipo y sombra de la iglesia. Porque el Señor va a poner las reglas. El diseño del tabernáculo lo dio Dios. El diseño del templo lo dio Dios. En pocas palabras, Dios está diciendo, a mí se me adora así. Es que hay gente que dice cosas como, yo adoro a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Usted lo adora a su manera, yo lo adoro a mi manera. No existe su manera. Eso no existe. Existe la manera de Dios. Dios da las reglas de adoración y de servicio a Él. No nosotros. No nosotros. Ahora, en esto quiero ser muy claro y quiero tomar este punto del Salmo 5:7. Cuando el salmista habla de que por la abundancia de su misericordia entrará a su casa, adorará y hacia su santo templo en temor, usted encontrará no solamente en el Salmo 5:7, sino en muchísimos salmos y lugares más de la Escritura, un amor y un deseo enorme por entrar en el templo y adorar al Santísimo y glorificar a Dios con el corazón y derramar nuestro corazón ante Él. Y eso está bien. Y esa actitud que tenían ellos, esa actitud de reverencia en el templo, esa actitud de reverencia ante el lugar santísimo, esa actitud de querer estar en el templo para derretirse en la presencia del Señor, es la misma actitud que deberíamos tener nosotros en la iglesia. Hemos convertido nuestras iglesias en centros de entrenamiento, en centros de enseñanza. Bien, está bien. Ustedes saben, los que me han escuchado otros mensajes, yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que es muy importante para conocer a Dios, lo fundamental, conocer la Escritura. Sí, pero se nos ha olvidado que también son centros de adoración. Las dos cosas deben ir juntas, no se pueden separar. Yo no puedo ser un intelectual bíblico y no ser un adorador que se derrita de amor y de pasión y de entusiasmo al estar frente a mi Dios. Como no puedo ser alguien así y no estudiar la Biblia. No tiene lógica, no va. ¿Me entienden? Las dos cosas van juntas. Yo tengo que estudiar, profundizar, capacitarme, entrenarme bíblicamente. Está bien, capacitarme genial, pero también tengo que tener mis tiempos con el Señor para adorarlo, para decirle cuánto le amo, cuán importante es para mí, para llorar en su presencia si es necesario. Yo no soy de los que llora mucho, pero hay momentos en que lo hago, porque es tan grande su hermosura, que simplemente me deleito en Él. Simplemente me sumerjo en su presencia, en su mirada. Hace unos años compuso una canción que la he repetido aquí varias veces y dice ese pedacito: y navegar en el mar de tu mirada. Es que eso es lo que quiero cuando estoy adorándole, cuando le canto, cuando entro a la iglesia, cuando me postro en adoración. Está bien, para mí está bien. Hay iglesias que son muy respetables. Esto no es un tema fundamental de fe, pero es respetable. Hay iglesias donde son muy serios, sí, cantan sus himnos, nadie tiene una expresión emocional para nada, todo es simplemente instrucción y enseñanza. Bueno, está bien. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que por eso sean una iglesia herética o apóstata o algo así. No. Pero a mí en lo particular y al estudiar la Escritura veo que el Señor nos hizo seres emocionales y que la parte emocional también es importante. Sí, hay gente que se deja llevar por las emociones y olvida el concepto bíblico y olvida el principio bíblico, y claro que eso está mal. Pero si yo someto mis emociones al principio bíblico, pues puedo expresarlas. Puedo llorar felizmente y derretir mi corazón en su presencia. Puedo saltar de alegría, gozarme, alegrarme. Claro, es que ir a la iglesia debe ser un gozo. No debe ser un castigo.
Hay papás que les ponen de castigo a los hijos ir a la iglesia. Si usted se sigue portando mal, mañana lo llevo a la iglesia. No, mamá, por favor. No, eso no es un castigo. Ir a la iglesia debe ser un placer. Porque usted va a adorar a Dios. Sí, usted lo adora en todo lado, pero va a adorarlo junto con sus hermanos. Va a servirlo junto con sus hermanos. Y es que ese punto no lo hemos entendido bien, creo todavía. Y aunque lo he tocado varias veces, aún me ha faltado más profundidad en la importancia de la oración colectiva, de la adoración congregacional, del servicio comunitario, de estar juntos, unánimes, en armonía. Cuán bella es la alabanza de un pueblo que unánime adora a su Señor. Cuán hermosa es la alabanza de un pueblo junto ante su Señor. Claro, estudiando, conociéndolo, pero también que sus emociones expresen todo y cuán grande amor hay hacia nuestro Dios. No se confunda, mi hermano, que para mí sea muy importante el estudio bíblico y el correcto estudio exegético y hermenéutico. No significa que ignore que las emociones cumplen un papel importante en el ser humano y que Dios nos hizo seres emocionales y que también nuestras emociones deben estar doblegadas, rendidas y ofrecidas a nuestro Dios. Esa es una parte fundamental de la liturgia. ¿A qué voy yo? A encontrarme con mi Dios y que junto con mis hermanos vamos a adorarle a Él, a Dios. Hay que entender ese concepto. Por eso esa frase de acá, las iglesias son muchas cosas: centros evangelísticos, centros de entretenimiento o de entrenamiento, centros sociales y hasta centros comunitarios. Pero el centro debe ser la adoración. Cuando hablamos de misión litúrgica, estamos hablando de adoración como forma de vida, pero la adoración en todo sentido, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, nos dice la Escritura, y aún más si estamos en la iglesia del Señor, todo lo que hacemos, la predicación, la alabanza, la coinonía, todo lo que hacemos debe ser para gloria y honra de nuestro Señor, no para que me miren, no para que me nombren, no para que yo ocupe un cargo, sino para Él. Solamente para Él. Ahora, hay muchos tipos diferentes de liturgia. Usted seguramente ha ido a diferentes congregaciones y se ha dado cuenta que en diferentes congregaciones hacen diferentes cosas. Algunas le agradarán más que otras. En algunas cantan mucho, en otras cantan menos, en algunas aplauden, en otras no, en algunas cantan himnos, en otras cantan cosas espontáneas. En algunas la predicación es muy larga, en otras es más corta. Hay diferentes tipos, pero podemos diferenciar básicamente tres tipos. Uno, las liturgias clásicas. Dentro del cristianismo protestante, las iglesias reformadas o históricas, también conocidas como iglesias liberales, tenían liturgias clásicas. Si algo fue muy importante para Martín Lutero y para Juan Calvino fue decir, bueno, ¿cómo va a ser la liturgia? ¿Qué parte de esta liturgia que hace Roma no es concerniente o no es adecuada, no va conforme a la Escritura? Uno de los primeros propósitos de Calvino fue precisamente que en cada reunión se compartiera el pan, la cena del Señor. Calvino lo intentó, eso no se hacía en la iglesia romana en aquel entonces. Hoy lo hacen, bueno, hoy comparten la Eucaristía que ellos llaman en cada misa. En la época de Lutero y Calvino no era así. No se hacía en cada reunión. Para ellos van a comenzar a diseñar una liturgia bastante clásica, ¿sí? Martín Lutero va a incorporar nuevos cantos, por ejemplo. Él mismo va a componer algunos de esos cantos diferentes, tomados de la música popular. Y escúcheme lo que estoy diciendo, ya cuando lleguemos a la parte de la alabanza y la adoración vamos a profundizar en esto. Pero Martín Lutero toma cantos populares y los introduce dentro de la liturgia, cosa que no se hacía en el romanismo. Para Calvino era muy importante la cena del Señor. Algunos la hacían todas las reuniones, otros cada 15 días, otros cada mes. En la liturgia se notaba un respeto, una reverencia, un silencio. Y aunque expresaron mucho más sus emociones que lo que se hacía en el romanismo, de igual forma se consideró siempre como un lugar muy sagrado y un evento muy sagrado y de mucho respeto.
Entonces esas son las liturgias clásicas. Todavía existen liturgias clásicas. No hay mucho espacio, la verdad, en estas liturgias clásicas para el emocionalismo, ni para manifestar siquiera muchas emociones. Son muy organizadas, muy estrictas, tienen unos pasos que siempre se siguen. Y las iglesias más tradicionales lo llevan así. Hay otras que llamamos liturgias contemporáneas. Con el paso del tiempo la liturgia fue modernizándose dependiendo del contexto social, histórico, cultural en el cual se fue encontrando. Entonces fue un poco más espontáneo, se le dio más tiempo a la predicación de la palabra de Dios, porque antes la predicación, digamos, no duraba todo lo que después duró. Ya aquí en las liturgias contemporáneas la predicación va a ser más amplia, se va a dar un lugar más específico a la ofrenda. Aunque Calvino desde las liturgias clásicas estipuló que lo último que se debía hacer en toda reunión era recolectar la ofrenda. Sin embargo, no vemos un tiempo en la Biblia. Ya vamos a mirar bíblicamente cómo podríamos hablar de eso. Las liturgias contemporáneas son un poco más modernas, incluyen músicas o canciones más actuales, más modernas, ¿sí? Pero mantienen un orden en ciertos parámetros. La mayoría de nuestras congregaciones tienen liturgias contemporáneas. Entonces usted llega, se arrodilla, hace una oración, luego de la oración hay una lectura bíblica, luego de la lectura bíblica entramos a un tiempo de alabanza, luego otra lectura bíblica, luego un tiempo de adoración, luego se sienta, recolecta la ofrenda, luego o pasa a la predicación, luego de la predicación se recolecta la ofrenda, saluda a los hermanos y adiós. ¿Sí? Eso es una liturgia contemporánea. La mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas, bueno, no sé si la mayoría, muchas tienen liturgia contemporánea. Y está lo que se conoce como las liturgias liberales, Y no tienen que ver con las iglesias liberales, que son las iglesias que tienen una liturgia clásica, no, tienen más que ver en el sentido de la libertad. Ellos no tienen liturgia, o sea, no hay un orden. Si yo quiero llegar y primero predicar y luego cantar, pues lo hago, ¿sí? Y eso pues no tiene en sí nada de malo. Ahora, el problema realmente radica dentro de las liturgias liberales es que pueden hacer básicamente cualquier cosa. Son libres de hacer lo que sea. Entonces hagamos una obra de teatro en la liturgia. Entonces vamos a comenzar todos nuestros servicios con una obra de teatro. O hagamos breakdance, vamos a hacer breakdance en nuestra liturgia. O vamos a incluir patinetas para que los muchachos se entretengan. O vamos a poner luces de colores y vamos a poner una cámara de humo, ¿sí? Y esta es la liturgia. O en nuestra liturgia vamos a incluir, no sé, se inventan cualquier tipo de cosas. Las iglesias denominadas iglesias emergentes, ahora lo hacen, por ejemplo, se sientan en una sala, comedor, van comiendo un café mientras van predicando la palabra de Dios y para ellos eso es la liturgia. O sea, básicamente las liturgias liberales te dicen todo vale. Todo vale. Pero ¿cuál de estas es más bíblica? ¿Es alguna bíblica? ¿O ninguna? ¿Es válido hacer cualquier cosa dentro del servicio religioso de la iglesia? ¿Es válido tener cualquier tipo de actividad o evento? ¿Que Dios nos dio la libertad y no dio ningún tipo de parámetros para hacer lo que se hacía en la iglesia? Bueno, alrededor de eso, mis hermanos queridos, hay dos principios que hay que entenderlos y quiero que usted los copie, los anote porque son importantísimos. El primero se llama principio normativo. En el principio normativo dice básicamente esto: todo lo no prohibido en la Biblia es permitido. Todo lo no específicamente prohibido en la Biblia es permitido. ¿Sí? Entonces, no es prohibido en la Biblia usar patinetas en la iglesia. La Biblia nunca dice, y no usaréis patines en la Biblia. No. Y no harás entretenimiento. Bueno, dígame, me podrá decir, en esa época no había patines. Bueno, había teatro. La Biblia no dice, y no habrán obras de teatro en la iglesia. Y no habrá grupo de danzas en la iglesia. La Biblia no dice eso. Entonces, como no es específicamente prohibido en la Biblia, entonces quienes se acogen al principio normativo dicen, como la Biblia no lo prohíbe, entonces lo permite. Porque no lo prohíbe específicamente. Ahora hay que ver que muchas de esas cosas ¿sí? Ni siquiera existían en el tiempo bíblico como para que la Biblia lo prohibiera específicamente. Es decir, la Biblia no nos prohíbe usar cámara de humo o luces estroboscópicas. Es porque no existía en aquel entonces. Y no sabemos qué habría escrito Pablo sobre eso si hubiese existido. Y ahí es donde viene el problema, que entra mucho al nivel especulativo. Básicamente quienes se ciñen al principio normativo valen o
validan absolutamente todo y cualquier cosa. Y por eso es que hay otro principio que se denomina el principio regulador. El principio regulador dice, no se puede hacer lo que no es explícito en la Biblia. Es decir, solamente hay que hacer lo que la Biblia dice. Solamente hay que hacer lo que explícitamente la Biblia permite. Si la Biblia no dice hagan eso, entonces no se hace. Si la Biblia no dice hagan obras de teatro, entonces las obras de teatro están prohibidas. Si la Biblia no dice hagan grupo de danza, entonces los grupos de danza no son liturgia. Si la Biblia no dice específicamente ciertas cosas. Ahora, entramos a un problema. Hay cosas que la Biblia no dice porque simplemente no se usaban o no existían en aquel tiempo. La Biblia no dice y usarán sillas para escuchar la predicación. La Biblia no dice eso. Sin embargo, sería ilógico pensar en, bueno, entonces nos toca por norma bíblica sentarnos en el piso. La Biblia no dice, y no usaréis proyector. No existía el proyector en aquel entonces. O más bien la Biblia no dice, usaréis proyector. Entonces, como la Biblia no manda usar proyector o diapositivas, entonces prohibimos las diapositivas. Porque la Biblia no las avala. Mientras en el principio normativo, lo que no prohíbe específicamente la Biblia, entonces es permitivo. En el principio regulador, lo que no avala específicamente la Biblia, es prohibido y entonces no se hace. Pero a mí particularmente me parece, y esto sí lo digo de una manera, es decir, las iglesias, hay iglesias que todo lo que hacen en su liturgia va conforme al principio normativo, y hay iglesias que lo que hacen en su liturgia va conforme al principio regulador. Hay unos muy extremos en cada esquina. En Biblia Libre siempre hemos intentado ser equilibrados. Siempre hemos tenido un equilibrio, absolutamente en todo lo que predicamos. Porque creemos que el Señor nos dio la razón para interpretar las Escrituras y para también poner sentido común a lo que sucede en nuestro alrededor. Yo no puedo decirle yo pertenezco a un principio normativo o pertenezco totalmente a un principio regulador. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál de esos dos sería el principal o el principio fundamental? ¿Podemos hacer todo lo que no prohíbe la Biblia? O más bien, solo hacemos lo que la Biblia manda y ya no más. Miremoslo. Levítico 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasa en esta historia de Levítico? Usted la ha leído completa seguramente. Nadab y Abiú se las dieron de originales. Ellos dijeron, vamos a hacer algo diferente, algo loco, algo chévere en el culto aquí, en el culto en el templo, algo más entretenido. Vamos a hacer otro fuego, vamos a usar otro fuego para adorar a Dios. Entonces usaron un fuego diferente al fuego que Dios había mandado y estipulado. Y por usar algo distinto a lo que Dios había mandado, fuego salió y los consumió y se murieron. ¿Qué nos presenta este ejemplo? Principio regulador. Es evidente que ellos no podían ponerse a innovar. Es que no tiene nada de malo, pudieron haber pensado. ¿Qué tiene de malo? Es algo diferente, es algo innovador, es algo nuevo, es para ganar almas, podían haber dicho. Pero están haciendo algo que Dios no mandó. Y es que el ser que debe ser adorado es el que pone las reglas de su adoración. Yo no les mandé ese fuego, yo dije qué fuego quería, porque ese fuego simboliza algo. No me pongan un fuego diferente. Y murieron en el acto. Miremos otro ejemplo. Jeremías 32-35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc. Lo cual, mire lo que dice, no les mandé.
ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ellos van a ser lugares altos, obviamente a Baal, obviamente eso ya era un pecado, pero lo que llama la atención del texto es que el Señor no les acusa tanto porque estén adorando a otro Dios en este caso, sino les acusa porque Él no lo mandó. No los acusa porque yo les había prohibido que adoraran a otro Dios. No, Él los acusa porque Él no les mandó a hacer eso. ¿A qué quiero llegar con esto? A que dentro de nuestra liturgia cristiana, dentro de la iglesia, definitivamente, bíblicamente hay un principio regulador. Bíblicamente podemos entender que debemos hacer lo que Dios manda que hagamos. Y que no está permitido todo lo que no está explícitamente prohibido en la Biblia. La liturgia sí está en la Escritura, no aparece usted no puede encontrar en el Nuevo Testamento sistemáticamente organizado un lugar que diga la liturgia debe ser así: primero oración, segundo lectura bíblica, tercero. No, eso no lo encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí encontrará diferentes partes donde nos dice la Biblia qué era lo que los primeros cristianos hacían. Y encontrará cosas muy diferentes a las que muchos de nosotros hacemos. Ahora, yo no puedo llevar tampoco el principio regulador al extremo, y ahí es donde les digo que Biblia Libre debe ser equilibrada y que hemos querido predicar una palabra equilibrada. Yo no puedo llevar el principio regulador, no. Es prohibido usar diapositivas porque en la Biblia no están. No, hombre, yo no puedo ser legalista, extremista y llevar eso a ese punto. O que cualquier actividad que hagan en la iglesia está mal y es pecado porque no está en la Biblia. En la Biblia no dice que hacían almuerzos para recolectar, para pagar el arriendo del templo. Entonces eso es antibíblico y prohibido. Bueno, sí, la idea sería no hacer almuerzos, sino que cada cual ofrendara. Sí. Pero entonces ¿está mal hacer un almuerzo para recolectar fondos? ¿Es pecado porque la Biblia no manda a que lo hagamos? Yo creo que no. Yo creo que uno no puede ser extremista y uno debe usar el sentido común y entender que aunque hay cosas que definitivamente no caben porque Dios no nos mandó a hacerlas, hay otras cosas que son beneficiosas para la obra de Dios, que no violan ningún principio general del marco general que es la Biblia, porque la Biblia es un marco general, no viola ningún principio del marco general, todo se hace decentemente y con orden, así que no viola ese principio, no viola el principio de la autonomía eclesiástica dentro de la obediencia a Dios, y entonces no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo no veo nada de malo en usar unas diapositivas. La Biblia no va a encontrar usted ningún pasaje en el Nuevo Testamento que diga que los primeros discípulos o los primeros cristianos usaban guitarras. No, ni tenían guitarras. Bueno, un arpa. Usted no va a encontrar entonces que diga en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos usaran arpas. Y usaréis arpas en vuestros servicios. No lo dice el Nuevo Testamento. ¿Y entonces por eso tengo que prohibirlo? ¿Viola algún principio general de la Escritura eso? ¿Estoy en contra de algún principio ético, moral o de la simple lógica del sentido común usar algo así? No lo creo. Y entonces, hermano, podemos tener un grupo de danzas en la iglesia y que los danzadores dancen como danzaban en el templo. Hermano querido, en el templo no danzaba nadie. Ahí hay una diferencia. Porque si usted me va a coger de tipo y sombra al templo, en el templo sí habían instrumentos musicales, pero en el templo no habían danzas. Las danzas eran extralitúrgicas. Ah, pero David danzaba. Sí, pero no danzó en el templo. Usted busque todos los ejemplos de danza y encontrará que ninguno fue en liturgia. Ninguna de esas danzas fue en una liturgia. No se hacían obras de teatro en el templo. No se hacían en la iglesia primitiva. Y hay cosas que por mera lógica, razón y sentido común podemos entender que no pueden hacer parte de una liturgia.
como una fiesta tecno, como poner a todo el mundo a bailar en una congregación. Si usted quiere bailar, vaya a otros lugares. Por eso, ¿qué no manda la Biblia en una liturgia? Que definitivamente, por mera lógica, por mera razón, por el simple hecho del sentido común, no está bien practicar en una liturgia. Les hablaba de las danzas. Definitivamente no encontramos ningún argumento para decir que las danzas eran un ministerio, por ejemplo. Hay gente que ya habla del ministerio de danza, les pone nombre, y entonces cada movimiento echa fuera un demonio, y entonces el velo significa una cosa, y el color púrpura una cosa, y el color blanco otra, y hacen guerra espiritual con la danza. No, hombre, no, eso no lo encontramos ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Porque cogen unos pasajes absolutamente rebuscados con una interpretación absolutamente subjetiva para justificar eso. Cada uno de esos pasajes, no tengo tiempo acá para explicarlos. Tengo un video en Biblia Libre sobre las danzas en la iglesia, le invito a que lo vea. Pero todos esos versículos son fácilmente explicables en su contexto. Y ninguno nos habla de una danza, de la danza como un ministerio o de la danza litúrgica. Y entonces es malo y pecado bailar. No estoy diciendo que sea malo o pecado. No estoy diciendo que danzar para el Señor sea malo o pecado. Estoy diciendo que no hace parte de la liturgia y de lo que se hace dentro de la congregación en homenaje a Dios. No encuentro un argumento bíblico para incluirlo. Y por mí fuera lo incluía. O sea, a mí me gusta, se ve bonito, se ve chévere. Pero es que quiero que me entiendan una cosa. Esto no se trata de lo que a uno le gusta. Esto no se trata de gustos personales o de opiniones subjetivas o de que a mí me parece que... No, esto se trata de qué enseña la Biblia. Y si tengo que ser absolutamente objetivo, la Biblia no me lleva a hablar en ningún lado de ministerios de danzas. Pero es que a mi hija le encanta danzar, pues métala en una academia de danza. Porque hay hartos espacios para que dance. La danza artística, la danza cultural, propia de cada región y de cada país, etcétera. Si le encanta tanto danzar, métala en una academia para que lo aprenda profesionalmente. Pero la iglesia no. Porque no hay nada en la Biblia que nos mande a danzar dentro de la liturgia. Pero sí alegrarnos y fuera. Y si usted quiere danzar en su casa haciendo oficio y poniendo música, hágalo, hermano, hágalo. Gócese. Pero eso no es un argumento para decir que tenemos que danzar en la iglesia. Igual con las obras de teatro. Ahora surgen ministerios de teatro. Ministerios de teatro. Ahora todo es ministerio. Todo. Ministerio de papas fritas, ministerio del que cocina, ministerio de teatro. Todo es un ministerio. No existe el ministerio de teatro. No existe. Bueno, sí es un servicio, puede ser algo agradable en ciertas oportunidades, en ciertos eventos específicos para los jóvenes. Quiero que me entiendan el punto. Yo no digo que no se pueda hacer una obra de teatro, tampoco digo que no se pueda hacer una danza de vez en cuando, o que no se pueda hacer una obra de teatro en algún momento o evento específico. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no hace parte de la liturgia. La liturgia es lo que siempre se hace para adorar a Dios. Son eventos extralitúrgicos. No son la liturgia, no implican una adoración a Dios, implican más bien, no sé, una estrategia, una forma de entretenimiento, pero recuerde que la iglesia no es para entretener a nadie. Tampoco nos manda a ver películas. Eso no hace parte. Hoy el culto va a ser ver una película, eso no es un culto, hermano. Hoy el culto va a ser una obra de teatro, eso no es un culto, es un evento. Usted quiso hacer una cosa evangelística, llegar gente nueva, hizo una obra de teatro, hizo una danza, puso una película. Pero eso no es, escúcheme bien, un culto a Dios. Eso no es una liturgia. Y ese es el dilema que yo tengo con aquellos que hablan de las liturgias libres o liberales, que cualquier cosa es liturgia. No. Preferiblemente estas cosas no se deberían hacer en los locales o en las bodegas o en el lugar donde tenemos la congregación física. Preferiblemente debería hacerse en otro tipo de lugares. Porque es identificar el mismo lugar donde estuve en una fiesta, ya es el mismo lugar donde esta gente se reúne a orar. Y es que ahora le cambian los nombres ya no les gusta llamarles, bueno, algunos los llaman templos, otros los llaman centros de
de aprendizaje, otros los llaman tabernáculos. Les ponen tantos nombres que ya no sabemos ni cómo se llaman. Obviamente no son la iglesia somos nosotros. Yo creo que no hay problema, ¿sí? No creo que hay un máximo problema, tanto en el nombre. Pero hay gente que ya le llama, por ejemplo, centro de convenciones. Centro de convenciones, no sé qué. Entonces ya tú pierdes absolutamente toda la visión de qué es esto. Esto es un salonzote grande y punto. Pero no es el lugar de adoración a Dios, de servicio a Dios, no. Aquí hay una famosísima congregación muy grande, G12, aquí en Colombia, en Bogotá, tiene el centro de convenciones G12, y allá hacen conciertos de artistas no cristianos, y allá van los políticos y hacen sus reuniones políticas, y allá para el mismo templo, el mismo lugar lo prestan para cualquier cosa, y es el mismo lugar donde predica castellanos. Entonces uno dice, ¿esta cosa qué es? ¿Sí? ¿Es un salón de eventos? Entonces póngale salón de eventos G12. Se arrienda. Costos económicos, comuníquese con César Castellanos, ya. Pero no podemos quitar la identidad, lo hermoso de las primeras congregaciones protestantes, que usted sabía que iba al lugar de adoración. Usted iba a ese lugar a rendir solo, ese lugar era solo para rendirle culto a Dios, no se hacía nada más. Y así, aunque en el Nuevo Testamento no encontramos ese lugar físicamente, es decir, ellos se reunían en las casas, y en las casas también vivían, así que hacían muchas cosas, se reunían en las cavernas, en las cuevas, ¿sí? Pero los primeros cristianos lo primero que hicieron fue tomar el modelo de la sinagoga y buscar un lugar exclusivo y específico para solo rendir culto a Dios. Los lugares de entretenimiento eran otra cosa. De ahí surgen las pequeñas primeras congregaciones. No eran esas grandes catedrales góticas, no, eran lugares de adoración hermosos, sencillos, humildes, pequeños, pero solo para el Señor, solo para su gloria. La Biblia no manda que en la liturgia sea una fiesta. Ahora los vemos rumbear allá, bailar, coja a su pareja y todos agachaditos, y uno los ve así. ¿Y eso nos manda la Biblia? No, en ningún lado vemos a los apóstoles haciendo eso. La Biblia no nos manda a entretener a nadie. Hermano querido, el culto no es para entretener gente. Porque si usted se pone a entretener gente, le toca cada 8 días armar un show nuevo, porque si no la gente se aburre del show. Eso es lo que pasa en muchas congregaciones. Cuando el show es nuevo, entonces usted ve ese lugar lleno, y toda la gente, una obra de teatro, y va a haber danza, y va a haber un concierto, y no sé qué, chéverísimo, y lleno. Pero después de varios eventos iguales, la gente se aburre, y otra vez lo mismo. Invéntese otra cosa diferente, haga un juego, haga una dinámica, haga alguna cosa. Entonces, la gente ya tiene en su mente que ir a la iglesia es ir a entretenerse. Y uno, hermano querido, debe entender que la iglesia no es para entretener a nadie, la iglesia es para hacernos entender que somos pecadores, para llevarnos al arrepentimiento, para vivir en coinonía con nuestros hermanos, para aprender e instruirnos en la palabra de Dios y para adorar al Señor con todo el corazón. Fin, eso debería ser suficiente estímulo para asistir a una iglesia. Eso debería ser suficiente para que queramos ir, para que queramos asistir, para que tengamos el deseo de estar juntos en armonía con nuestros hermanos. El hecho de saber que vamos a aprender la palabra, el hecho de saber que vamos a estar con hermanos en coinonía, el hecho de saber que estaremos adorando a nuestro Dios. No porque, ¿qué evento hay hoy? A ver, ¿qué concierto? ¿A quién invitaron hoy? ¿Qué nuevo artista nos trajeron? No, la iglesia no es para entretener a nadie. Quiere entretenerse, hay muy buenos teatros. Quiere entretenerse, vaya a cine. Ay, hermano, ir a cine es pecado. No, hombre, póngase serio. Ay, no, bienaventurado el que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado allá en esas sillas de los cines, se sientan a besarse. Y eso no es escarnecer. Escarnecer es hacer carne de algo, ¿sí? Coger la carne y partirla en pedacitos. Es decir, hablar mal de la gente. Partir a alguien en pedacitos. Eso nos habla el Salmo. No de ir a cine, no lo tome fuera de contexto. Pero si usted lo que quiere es que su vida cambie,
vaya a la iglesia. ¿Qué mejor motivación que esa? Es que algún día hablé con una persona que me decía, es que hay que buscar alternativas para que la gente quiera venir a la iglesia. Y yo decía, ¿cómo así que alternativas para que la gente quiera venir a la iglesia? O sea, la gente debe querer venir a la iglesia porque su vida necesita de Cristo. ¿Necesita más estímulo para ir a la iglesia? ¿Ser una mejor persona, una nueva criatura, adorar a Dios? Si necesita más estímulo para ir a la iglesia, lo que necesita es arrepentirse y nacer de nuevo, porque ese no es cristiano, así de sencillo. El verdadero cristiano va porque sabe que debe ir, porque quiere adorar a Dios y vivir en coinonía y confraternidad con sus hermanos. No necesita más estímulos. ¿Sí? La Biblia no nos manda en la liturgia a enfocarnos en los milagros. Esto sí que se da en las iglesias. La milagrería por montones. Y entonces predican 10 minutos, 40 minutos para la ofrenda, 1 hora y media para la alabanza y otra hora y media para testimonios, milagros, prodigios y sanidades. ¿Cuándo hicieron eso en una reunión los hermanos? O sea, miremos a los primeros discípulos. Los primeros discípulos iban caminando por ahí, llegaban, veían un enfermo, el Señor les hablaba que oraran por él, lo sanaban. Ya. O sea, usted no encontrará en el Nuevo Testamento nunca que los discípulos dijeran, vamos a hacer gran campaña de sanidad y milagros. Porque los discípulos no sabían si Jesús iba a hacer, si el Señor iba a hacer o no iba a hacer un milagro. Los discípulos no tenían el poder en ellos mismos. El poder era de Dios y dependía de la voluntad divina sanar o no a alguien. Ellos sabían que Dios les había dado esa comisión y sabían que iban a haber milagros porque el Señor mismo se los dijo. Pero no sabían quién. No sabían cuándo. No era armar un culto de sanidades y milagros. ¿Dónde están los cultos de sanidades y milagros en la Biblia? Muéstramelos. No habían cultos de sanidades y milagros. Porque eso no dependía del apóstol, eso no dependía de Pablo, eso no dependía de Pedro, eso dependía de la voluntad divina, de que Dios quisiera. Y si Dios no quería, pues no. ¿Son bíblicos los cultos de sanidades y milagros? No. ¿Vamos a la iglesia para que Dios nos sane? No, tampoco. Yo no voy a una iglesia buscando un favor de Dios. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios porque sé que es lo que debo hacer, porque sé que es un mandamiento divino, porque quiero aprender de la escritura, pero yo no voy buscando favores. Si voy a una iglesia buscando que me sane de algo, entonces estoy mal enfocado, ya no vas a ser sano de nada. Estás equivocado. Tú no vas a una iglesia por eso. Por eso es que corren detrás de los sanadores o los milagreros, porque este sí hace milagros. Vea, este sanó un paralítico, sanó un ciego, ¿sí? Vea, no, es que yo estoy seguro, este pastor, vea, sanado ciegos, paralíticos, un hombre que tenía una mano más chiquita que la otra se la alargó. No, una cosa impresionante, ¿sí? Lo único que ese pastor no puede es con el coronavirus. De resto, eso sí con todo. ¿Es así o no es así? ¿Saben por qué no pueden con el coronavirus? Porque no pueden con ninguna otra cosa tampoco. Porque el poder no está en ellos. Porque es Dios el que sana a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Porque la mayoría de sus milagros son mentira. Porque algunos que seguramente sí pasaron, pero porque Dios tuvo misericordia de la persona que pidió con fe y seguramente Dios lo sanó. Porque Dios quiso. Pero no porque es fulanito o el de aquí o el de allá tenga poderes especiales y ande sanando gente. Y mucho menos que en la liturgia, venga, corra para acá, corra para allá, salte, brinque, grite, ay sí, ya estoy sano. ¿Qué hacía el Señor cuando sanaba a alguien? ¿Se acuerda? No le digas a nadie. Callado, no le cuenta a nadie. Obvio, no se quedaban callados y decían. Pero él no quería que se centraran en el milagro. El milagro evidenciaba que él era el Mesías, pero no quería que el centro fuera el milagro, sino el centro era el mensaje. Ese es el centro. De hecho, en alguna oportunidad le dijo a un paralítico, a un hombre que estaba muy enfermo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Uy, no, este se cree Dios, ¿cómo así que tus pecados te son perdonados? Ah, él sabiendo, siendo Dios y conociendo los pensamientos de las personas, ¿no creen que puedo perdonar pecados? ¿No creen que tengo autoridad para perdonar pecados? Pues como no lo creen, levántate y anda. Hizo el milagro físico, pero que demostró ahí que lo más importante era la salvación, no la sanación.
Y muchos de estos supuestos personajes que se sanan ni siquiera se arrepienten de sus pecados. Está mal enfocada la liturgia. Enfocarle en el milagro es un error terrible. Finalmente, Él no justifica los medios. En el cristianismo el fin no justifica los medios. No es que, no, para evangelizar yo uso cualquier cosa que se me ocurra. No, eso no es así. Es que para evangelizar lo único que hay que usar es la palabra. Punto, fin, se acabó. Tapo remacho y no juego más. Así decimos en Colombia. Es lo único que necesito. La Biblia. No necesito estrategias de hombres. No necesito estratagemas humanas. Necesito someterme al principio bíblico. Quiero que las personas lleguen a los pies de Cristo. Quiero que las personas conozcan del Señor. Quiero que las personas se arrepientan. Pues predico la palabra. Predico el evangelio, anuncio las buenas nuevas de salvación. No importa cuántas obras de teatro hagas, no importa cuántas danzas te inventes, no importa cuántos eventos con luces estereoscópicas. Si el Espíritu Santo no hace a alguien nacer de nuevo, pues no nace de nuevo. Punto. Punto. Y alguien me podrá decir, ay hermano, pero es que yo me convertí en un evento donde había una obra de teatro y esa obra de teatro me hizo sentir tantas cosas y por eso me convertí. No, usted no se convirtió por eso, usted se convirtió porque en esa obra de teatro seguramente alguien mencionó la palabra de Dios o después hubo una pequeña predicación de la palabra de Dios o antes había escuchado la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que nos lleva al entendimiento de justicia, juicio y verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entendamos eso 1000 veces y cambiará mucho de lo que entendemos por iglesia y podremos saber qué se debe y qué no se debe hacer en una congregación. Será mucho más claro. Alguien me escribió, hice un video sobre unos muchachos que dijeron haber ido al infierno y alguien me escribió, lo único que sé es que gracias a ese testimonio me convertí. Entonces usted no se ha convertido, hermano. Entonces usted no se ha convertido. Ir a la iglesia es convertirse, eso no es convertirse. Si usted se convierte gracias al testimonio de una promesa en el cielo y de escapar al infierno, entonces usted no es cristiano realmente. Uno se convierte y nace de nuevo porque ama al Señor Jesucristo, no le tiene miedo al infierno y al contrario sabe, ni siquiera se está esperando la recompensa en el cielo, sabe que eso ya está seguro, la vida eterna está segura, pero amo a mi Señor, nací de nuevo y aunque no existiera el cielo lo amaría y aun si no hubiese infierno, le temería. No sé si me entiende, mi hermano. Aquí algunas frases para entender un poco mejor lo que estoy queriendo decir en el día de hoy. Juan Calvino dijo, no hay nada más peligroso para la salvación que un culto pervertido. No hay nada más peligroso para... Ojo, y él no creía que la salvación se pierde. Y sin embargo usa esos términos. Porque aunque la salvación no se pierda, puede ser perjudicada por un culto pervertido. No que la pierda, pero que no goce de sus beneficios inmediatos, porque no entiendo cómo se desarrolla bien un culto. El señor Paul Washer dice lo siguiente, si usas métodos carnales para atraer a los hombres a la iglesia, vas a atraer hombres carnales. Y entonces tendrás que utilizar medios más carnales para mantenerlos en la iglesia. Tremenda frase, tenía que meterla acá, es de Paul Washer. Si usas métodos carnales para atraer a los hombres a la iglesia, vas a tener hombres carnales. Si uso que lo atraje fue con la música, que los jóvenes van porque les encanta ya el grupo de alabanza es espectacular. Entonces, carnal, está buscando es algo carnal y voy a tener que inventarme cada 8 días algo más carnal. Carnal, me volví mexicano ya de tanto carnal. Eso es lo que pasa. Aquí en Colombia hay una iglesia muy de moda porque es muy cool. Es muy chévere, decimos los colombianos. La música es genial, es mejor que en un CD, todo es organizadito, perfecto. Yo sí, decentemente en orden, ¿para qué? Sí, pero calidad profesional, sonido profesional, todo súper hermoso, súper lindo. Una predicación súper culta y súper elegante, ¿sí? ¿Y a la gente qué es lo que le gusta? El show. Ahorita está de moda, esperemos dentro de 5 años a ver si sigue de moda. Porque esto rota, ¿no se ha dado cuenta? La iglesia de moda es esta, pero dentro de 6 años será la otra, y luego será la otra, y luego será la otra. Su crecimiento explosivo del principio frena. ¿Por qué? Porque ya tienen su clientela, que se acostumbraron al show.
Ese es su show. Y comienzan ya a rotar clientela. Entonces los que estaban en esta iglesia pasaron a esta y luego pasaron a esta. Y hay un avivamiento que se está convirtiendo en miles de personas. No, es que están pasando de esta iglesia a esta y luego de esta a esta. Eso es todo lo que sucede. ¿Cuántos realmente llegaron a los pies de Cristo en esas iglesias? Sería una muy buena pregunta. Que antes no conocieran absolutamente nada. Y usted va a esas iglesias y encontrará, no, yo antes estaba en tal iglesia, yo antes estaba en la otra iglesia, yo antes estaba allí, estaba allá. Pero buscan el show, el espectáculo, cosas carnales. Si usas medios carnales tendrás gente carnal. Paul Washer. Y después tendrás que hacer más cosas carnales para que no se vayan. Pero la frase que más me gusta es la de Charles Spurgeon. Y usted la ha escuchado seguramente. Mira lo que dice. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Charles Spurgeon. Llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Y ese día ha llegado. Parece una profecía de Spurgeon. Al leer la Biblia, él se dio cuenta que iba a ser así. Y es así. Al darse cuenta de los pequeños movimientos que se estaban levantando en su época, se dio cuenta de eso. Pero si viera lo que hoy se ve, le daría un infarto. Si Spurgeon viera la liturgia de hoy, le daría un infarto. Si Lutero viera la liturgia de muchas congregaciones hoy, lo reprendería y armaría otra reforma completa. Pero aún peor, si el maestro viera en lo que se ha convertido su casa. ¿Recuerda usted al Señor? Llega al templo y ve una cantidad de vendedores ofreciendo los animalitos para los sacrificios, vendiendo una cantidad de baratijas y de cosas. Y yo me imagino al Señor viendo ese espectáculo, viendo ese templo que había sido construido como casa del Señor, recordando cuando Dios le había dado las especificaciones del lugar de adoración a Moisés, el tabernáculo. Recordando cuando David puso en su corazón construir un lugar digno para el Señor y planeó todo y dejó todo organizado para que la construcción del templo, con cada una de las medidas específicas, materiales y personal que iba a trabajar ahí. Recordando cómo Salomón con empeño, trabajo y dedicación sacó adelante el proyecto y se construyó el templo glorioso, majestuoso y hermoso para adorar a un Dios más grande. Pero había perdido su significado. El templo ya no significaba lo mismo. El templo ya no tenía el mismo valor. El templo se había vuelto un lugar comercial. No se había vuelto un lugar como en el principio había sido planeado por Dios mismo, para darle gloria a Él, para que se desarrollara la liturgia en su nombre. No, ya no. Ahora era un lugar de ventas. Ahora era un lugar simplemente de comercio, donde el capitalismo, entre comillas, que no existía todavía, pero en ese momento las ventas, la compra, el intercambio de productos se hacía más importante que la adoración al Señor. Y el Señor toma un látigo. Toma un látigo. Y comienza a sacar a toda esa gente del templo. Y comienza a sacarlos fuera. Salgan de la casa. Esta casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Casa de oración será llamada la casa de mi Padre. Y con furia, mi hermano, con una furia santa, con una ira santa. Porque claro, cuando hablamos de Jesús nos imaginamos el Jesús de amor amoroso que no rompe ni siquiera un huevito delicado. Sí, claro, Jesús era amoroso, pero también cuando tenía que sacar esa ira, que es parte de los atributos divinos, esa ira, una ira justa en medio de reclamar algo absolutamente justo, entonces lo hacía. Y sin importarle las consecuencias y sabiendo que los mismos religiosos tenían un negocio
negocio con aquellas personas que vendían en el atrio del templo. Aún sabiendo eso, el Señor no le importó y denunció a estos personajes como ladrones y los echó de su casa. Hoy me emocioné, hermano. Perdóneme por emocionarme. Hasta me despeiné ya. Yo generalmente no me despeino porque tengo poco cabello. Pero hoy me despeiné. Y me despeiné porque me indigna que la iglesia hoy se ha convertido en eso. En una cueva de ladrones, en un lugar de comercio, en un lugar de venta y compra de productos, donde el capitalismo se ha apoderado. Todo es vendible, ya no solamente la salvación. Y es que cuando Martín Lutero reclamó porque vendían la salvación por medio de indulgencias, no se imaginó que sus seguidores cientos de años después no solamente vendieran la salvación, ahora no por indulgencias sino a costa de diezmos, sino aparte de eso, que vendieran todo, porque ahora todo se vende. La imagen de la institución se vende, el símbolo de la iglesia se vende. Venden los libros de los autores de la iglesia, venden las prédicas, venden la palabra, venden cualquier seminario, cualquier sermón, venden hasta lo que no es de ellos. Todo se convirtió en eso, en lo mismo que Jesús dijo en aquel día en el templo. Se convirtió en una cueva de ladrones. Pero el Señor sabía que ese templo era solamente tipo y sombra de la iglesia, de la liturgia eclesiástica. Y que eso mismo que Él estaba echando fuera, mis hermanos queridos, hoy es lo que nosotros debemos echar fuera de nuestras congregaciones. Porque la congregación es para adorar al Señor, es para servir al Señor, es para derramar nuestro corazón en su presencia, no para ganar clientela, no para tener clientes, no para tener personas que son potenciales compradores. ¿A qué hora se comercializó de tal manera el evangelio? En un mundo donde todo se vende. El mundo de la cultura de consumo. Donde usted es y compra. Donde usted vale porque tiene capacidad adquisitiva. Si usted no tiene capacidad adquisitiva, usted no vale. Pues la iglesia se convirtió en lo mismo. Y ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan divino. Eso no es lo que el Señor estipuló para su iglesia. La iglesia no es un lugar de mercado. La iglesia no es para venderle nada a nadie. La iglesia no es un lugar de comercio, mi hermano querido. No podemos vender ni la salvación ni la santificación. No somos una marca que es vendida. La iglesia no es un lugar para ser millonarios. Es un lugar para adorar, para reconocer lo pequeños que somos, para postrarnos ante Él y para que el Señor se manifieste en medio de la unidad de los hermanos juntos, en armonía, amándose unos a otros. Recuerdo a Jesús mirando su tierra, mirando a Jerusalén, y diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos, y tú no quisiste. Hoy hago un llamado a la unidad eclesiástica, a quienes predicamos la verdadera y sana doctrina. Unámonos. Unámonos para que la iglesia no siga siendo un lugar de ladrones, una cueva de ladrones. Unámonos para que la gente conozca lo que realmente es la iglesia. Para que se les quite de esa mente una empresa capitalista neoliberal y se den cuenta que Jesús predicó algo completamente diferente. Pero primero unámonos en oración. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por la iglesia. Por toda la iglesia.
No hablo solamente de los reformados, no hablo solamente de los pentecostales o los carismáticos. Hablo de todos aquellos que se consideran iglesia del Señor, aquellos que están en sana doctrina y aquellos que no. Vamos a orar por todos, a pedirle al Señor que saque de su templo a aquellos que lo han convertido en una cueva de ladrones. Bendito Dios y Padre Celestial. En el día de hoy, Señor, estamos en tu presencia. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y te pedimos con todo el corazón por la iglesia. La iglesia está en un momento difícil. No nos asustamos porque sabemos que esto hace parte de tu plan. Pero también entendemos como seres humanos y nos duele la situación de apostasía y de engaño en el que miles de personas en el mundo se encuentran por estos estafadores, comerciantes de la fe que quieren aprovecharse de las personas y de personas que tampoco han tenido el criterio suficiente para estudiar las escrituras y para darse cuenta que están en doctrinas de error. Pero yo te pido les traigas a la luz. Yo te pido les traigas a la luz. Yo te pido, Señor, por esos predicadores para que también les des luz, para que se den cuenta que están engañando a las personas, porque algunos de ellos piensan realmente que están predicando sana doctrina, lo creen de corazón, cuando no es así, porque la Biblia nos dice lo contrario. Dios, mira a esas personas que han perdido dinero, que han perdido inversiones, que les dijeron siembra aquí o siembra allá, y que después terminan con su corazón roto en medio de la pobreza, odiando a las iglesias locales. Yo te pido que les hagas entender que aunque fulano o sultano, uno u otro les haya engañado, no toda la iglesia es así, no toda la iglesia engaña, no toda la iglesia roba, no todos los pastores son millonarios, no todos los pastores son ladrones, no todos las liturgias son simplemente centros de entretenimiento. Todavía hay siervos de Dios que predican la palabra del Señor como es. Todavía hay siervos de Dios que se someten a la escritura y que no se salen de sus parámetros. Yo te pido que les hagas entender a todas esas personas que todavía hay personas que no negocian la liturgia, no la venden por 2 centavos o por 3 monedas de plata, no lo venden, no son Judas como tantos otros, tantos pastores que no son más que Judas, porque han vendido a su maestro por unas monedas de plata. Porque comenzaron bien. Comenzaron predicando sana doctrina. Y encontraron el negocio. Y aunque dicen que le aman, con un beso le están vendiendo. Venden a su maestro por unas cuantas monedas. Señor, ayúdales, sácales de ese error, vuélveles a tu senda, y a nosotros permítenos, Señor, jamás caer en eso. Ten misericordia de mí y de todas las personas que trabajan conmigo en Biblia Libre, por cada uno de los pastores, de los líderes, de las personas que nos apoyan, las personas del RAM, de la red de apoyo ministerial, las personas que trabajan con nosotros en Argentina, Señor, en los Estados Unidos, en los diferentes países. Señor, no nos permitas nunca vender el verdadero evangelio y la palabra de Dios por unas cuantas monedas de plata. Te lo suplico con todo el corazón. Ayúdanos a entender esta verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No he terminado con la liturgia, hermanos. ¿Saben qué? Cuando yo alisto estos mensajes así, que son secuenciales, digo, hasta acá va la introducción y aquí comienzo el tema. Esta era la introducción. Esta era la introducción. Y ahí sí comienzo el tema. No he comenzado con liturgia. Así que los espero dentro de 8 días para que sigamos profundizando en el tema de la liturgia. Les invito a que compartan este video, que le den like, que nos ayuden a llegar a más personas. Hoy me emocioné mucho, me emocioné bastante hoy. Y gracias a todos los que están con nosotros. Coloquen ahí sus peticiones de oración, todas las cosas que quieren que nosotros oremos y clamemos para que el Señor les bendiga mucho. Gracias por haber estado con nosotros hoy.
Y nos vemos la próxima semana en otra prédica, Liturgia 2, aquí en Biblia Libre.